Hola a todos, soy Adax y bienvenidos nuevamente a este canal de fotografía. Antes de continuar, quisiera agradecer a las personas que han dado like y se han suscrito con los videos anteriores y también a aquellos que han dejado sus comentarios, especialmente a mi mamá que se ve estos videos y es muy entusiasta con este proyecto. Como les había prometido en el video anterior, para hoy les traigo un libro, un fotolibro de hecho, publicado en 1958 y se trata de The Americans, Los Americanos de Robert Frank. Contaba con 31 años Robert Frank en 1955 cuando aplicó para una beca de la Fundación Guggenheim, con recomendaciones de prestigiosos fotógrafos americanos. Obtuvo la beca con el fin de hacer un estudio fotográfico y visual de lo que era la sociedad americana de aquellos años. Se compró un Ford de segunda mano y recorrió más de 10.000 kilómetros en todo el territorio estadounidense, algunas veces solo y en otras acompañado de su esposa e hijos. Usando una Leica 3 y una Nikon S2, esta última había ganado gran reputación por los reportajes que se hacían de la guerra de Corea en esos años. Obtuvo más de 720 rollos fotográficos, rollos en blanco y negro como este. El Kodak Tri-X400 fue el rollo usado por Robert Frank para ese trabajo y que usaban muchos fotógrafos en aquella época. Tenía una gran reputación y hoy aún la conserva. Al obtener esta gran cantidad de rollos, lo que hizo fue revelar las imágenes y pasarlas a hojas como esta para luego hacer un positivado de estos negativos y quedarse con lo que llamamos una hoja de contacto, que aquí tengo una de un rollo que disparé con mi familia. Lo bueno de tener una hoja de contactos es que no se necesita imprimir todas las imágenes. Esta hoja nos sirve para ir seleccionando las imágenes que queremos ampliar a un mayor tamaño. Es así que obtuvo más o menos unas 1000 fotografías haciendo esa primera selección y al final se quedó con 86 para componer este libro. El editor decidió quitar 3 fotografías adicionales, por lo tanto tenemos 83 en total en este trabajo. Sin embargo, el libro no fue publicado en Estados Unidos. Cuando Robert Frank llevó el trabajo a la Fundación Guggenheim, la fundación decidió no publicarlo, pues consideró que no representaba los valores americanos, o al menos no lo que quería mostrar Estados Unidos en esa época. Recordemos que habían pasado poco más de 10 años tras finalizar la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos emergía como la gran potencia, la nación progresista y a la que probablemente todas las naciones deberían emular en su sistema de valores, en su política y en general en su vocación democrática. Pero no es lo que vemos en ese trabajo que hace Robert Frank. Así que sin más preámbulo, los invito a que vean conmigo y apreciemos estas 83 fotografías del trabajo Los Americanos de Robert Frank. Bien, esa es la edición que tengo de Los Americanos, publicada por el sello Aperture, en donde vemos una imagen que ya es una declaración de intenciones y que hace parte del trabajo y analizaremos más adelante. Los Americanos, fotografías por Robert Frank e introducción de Jack Kerouac. Recomiendo leer esta introducción, bien sea al final de ver las fotografías o antes de examinarlas, ya que nos da un poco de contexto acerca de las mismas. Creo que no se pudo escoger a
un mejor autor para realizar esta introducción que Jack Kerouac. Jack Kerouac comparte rasgos biográficos al menos con esta aventura que hizo Robert Frank en el 55. 4 años antes él había también recorrido los Estados Unidos y parte de México, y buena parte de lo que vivió en esos años y en esos recorridos aparece publicado quizá en su obra más famosa. Aquí tengo En el camino de Jack Kerouac, publicada por el sello Anagrama, junto a Los subterráneos y a Los vagabundos del Dharma. Aunque hizo el recorrido unos años antes, probablemente en las mismas autopistas que usó también Robert Frank, el libro En el camino fue publicado un año después de ese trabajo. Aquí hay algunas cosas que he señalado en la introducción, por ejemplo, que Jack Kerouac le dice o dice en ella que estas imágenes nunca habían sido vistas antes en película, en fotografía o en papel fotográfico. Y es lo que les hablaba al inicio de que este trabajo definitivamente rompió con muchos paradigmas, no solo desde el punto de vista narrativo, sino estético y visual. Y que a veces se queda uno sin saber si una rocola o gramola o jukebox es más triste que un féretro. Vamos a ver que algunos elementos van a repetirse en ese trabajo de Robert Frank, como son las banderas americanas, la presencia de sombreros vaqueros, los automóviles, las pantallas de televisión, de cine, la sociedad del espectáculo y también las gramolas y rocolas. Aquí al final de la introducción, Jack Kerouac le dice a Robert Frank: tú tienes ojos. Y es un gran elogio que le hace el escritor al fotógrafo, ya que no solo basta con tener una fotografía y apretar el obturador, sino que hay que mirar el mundo también con una sensibilidad especial, una sensibilidad artística, si se quiere, para lograr hacer buenas fotografías. Muy bien, entonces empecemos. Esta es la primera fotografía del libro, que ha sido usada también como portada en otras ediciones. Vemos acá dos personajes, dos mujeres, parcialmente oculta su rostro, en este caso por una persiana, y esa otra persona por una bandera americana, que, como les dije, es uno de los elementos que se va a repetir en el libro. En el centro de la imagen no hay nada. Esta composición es algo inusual, dejando a estos dos personajes a los extremos del encuadre. Y lo que más sobresale de esta imagen es precisamente eso: la bandera en primer plano ocultando a una de las personas, lo que deja entrever de alguna manera la importancia de la nación sobre los ciudadanos. En la siguiente fotografía vemos un grupo de hombres con trajes y sombreros que parecen personas muy acomodadas de la sociedad, probablemente políticos. Acá vemos una referencia acerca de la fotografía, se trata de City Fathers. Y uno de ellos tiene un traje un poco diferente al resto. También aquí hay un encuadre en donde se corta parcialmente el rostro de ese personaje, algo que no era muy común. Vamos a ver que el libro muestra siempre las fotografías en la página en par, y hay una página en blanco simplemente con una referencia acerca de la fotografía que le sucede. Ese modo de edición
que de alguna manera evita que una fotografía hable con otra que está en la página inmediatamente anterior, nos da una idea acerca del modo en el cual Robert Frank quería que apreciáramos esta obra, ya que cada fotografía posiblemente esté jugando con la siguiente o tenga elementos comunes y de alguna manera vamos a apreciar la fotografía subsiguiente en cierto sentido condicionados por la fotografía que vimos anteriormente. Esos personajes que parecían estar en un mitin político aquí se hace más evidente en esta fotografía con un encuadre vertical en donde vemos a un personaje arengando, aunque su gesto también podría interpretarse como de bostezo, de aburrimiento o de hartazgo en la sociedad americana que, fundamentada en valores clásicos como lo deja entrever esta estructura de acá, entre sus habitantes probablemente haya algo de aburrimiento. La siguiente fotografía es dramáticamente diferente y cuando la vemos aislada podemos pensar que, bueno, hay un grupo de afroamericanos, están muy bien vestidos, hay algunos automóviles detrás, quizá eran choferes esperando a los políticos que acabamos de ver, pero no. Se trata de personas en un funeral aquí en Santa Elena, en Carolina del Sur. Y vemos cómo sus miradas se dirigen a la izquierda del encuadre. Algunos tienen las manos sobre la quijada. Y esta fotografía también juega con la siguiente, en donde vemos a un grupo de personas blancas mirando en el lado opuesto. Hay un hombre con la mano en la quijada, algunos sombreros y esta bonita secuencia de perfiles entre estas dos mujeres. Acá en esa parte del encuadre aparece un niño con un sombrerito de marinero que pareciera estar relacionado con la siguiente fotografía. Vemos ya no a un niño, sino a un hombre con traje militar. Y es importante que cuando veamos las fotografías también pongamos atención a los textos que aparecen en ellas. Ropa para niños, este niño vestido como un militar, que ahora acaso es un adulto convertido ya en un militar. Y esto juega con la siguiente fotografía, en donde vemos nuevamente la bandera americana, los zapatos de una persona que bien puede ser este personaje en una oficina de reclutamiento para la Armada de los Estados Unidos. Vemos otra fotografía en un encuadre vertical. El encuadre vertical no era muy común en esta época. Recordemos que la mayor parte de la fotografía se hacía en encuadres horizontales. Ese encuadre vertical se presenta más o menos en más de 30 fotografías en este trabajo, lo cual no era muy común. Ahora estamos quizá más acostumbrados por las redes sociales, el uso de los teléfonos celulares cuya pantalla es de esta forma vertical y la presentación de imágenes en este formato ha ganado gran popularidad para de alguna manera aprovechar la mayor cantidad de pantalla en los usuarios que consumen redes sociales diariamente, que somos todos, pues. La siguiente fotografía juega con la anterior porque vemos acá las estrellas de la bandera estadounidense y acá en este que parece ser un restaurante en alguna de la ruta que llevaba Robert Frank entre Nueva York y Washington, dos personajes que hacen una V acá y en el centro una persona de edad avanzada. Esa composición juega un poco con la siguiente, en donde vemos una posición de V, una forma en V, en V, y un personaje ya de una edad más joven, ricamente vestida y que asiste para
la premiere de una película. Es algo que vamos a ver también en este trabajo, la sociedad del espectáculo y de consumo en los Estados Unidos de América. En la siguiente página hay un grupo de personajes muy jóvenes. Hay una gramola o rocola, que ya les dije es uno de los elementos que vamos a encontrar en este trabajo, con una estructura que apunta hacia los ojos de este niño y un texto aquí, made blinds, made como del verbo hacer y blinds, que puede traducirse como persiana, pero también como ciegos. De alguna manera, ¿acaso Robert Frank nos decía que esta sociedad del consumo, del espectáculo, dominada por la política, estaba intentando cegar a los americanos de los problemas que estaban inveterados en su sociedad? Es una composición bastante interesante. En la siguiente fotografía vemos a 3 niños que aparecen en un automóvil, otro de los elementos que es recurrente en este trabajo y que se va a presentar más adelante en un modo un poco siniestro. Uno de ellos con una mirada desafiante hacia la cámara y otros 2 con una mirada por fuera del encuadre. Una silueta muy bonita acá, la de este niño. Estos 3 personajes juegan además de alguna manera con otros 3 personajes que aparecen en esta fotografía, pero acá ya muy marginales. Se trata de hombres transvestidos en la ciudad de Nueva York, afroamericanos, y aquí de nuevo el juego con las palabras don't miss, que podría traducirse como no se lo pierda, pero miss también es señorita, que aparece la palabra mister. Entonces es algo con lo que Robert Frank acostumbra a jugar un poco con las imágenes y los textos que aparecen en las mismas. Esa es una fotografía muy famosa. Se aprecia algo sobreexpuesta, una fotografía muy clara quizá para de alguna manera hacer notar más a esta persona afroamericana en la relación entre blancos y afroamericanos, que pareciera ser solo posible a través de una relación de servicio. Esta mujer está con un uniforme que nos indica su trabajo cuando cuida a este niño. En la siguiente fotografía vemos una mujer con una cara, también un gesto de aburrimiento, de hartazgo, probablemente en medio de una jornada laboral, que contrasta mucho con la imagen del Santa Claus arriba, que lo vemos sonriente en medio de avisos de precios de las comidas que las personas que se acercan pueden comprar. De alguna forma esto nos lleva de nuevo a ese consumismo que vive América y la alienación al trabajo. Esta nueva fotografía en donde vemos nuevamente un automóvil, una mujer mirando hacia el horizonte, tal vez demostrándoles a los niños alguna escena en particular. Esta niña que mira con especial atención y ese otro niño que nos mira desde el asiento trasero a cámara. Esta línea acá se relaciona mucho, esta diagonal, con la fotografía siguiente, en la que vemos a unos personajes de la religión judía de Nueva York celebrando el Yom Kippur. Aquí nos lo muestra. El Yom Kippur es una celebración judía muy importante. Se conmemora el día de la expiación o el arrepentimiento.
Entonces, ¿qué pecados tendría que expiar la sociedad americana de aquellos años? Quizá es un interrogante que nos deja allí Robert Frank. De nuevo la bandera de los Estados Unidos, que de alguna manera es como si abriera un nuevo capítulo para las escenas que vienen a continuación. En este caso vemos una situación en un 4 de julio, una celebración muy bucólica. Se ven niños retozando, personas reunidas en familia y una bandera, pero que tiene algo especial, y es que deja ver lo que hay detrás de ella. Es semitransparente, tiene un aspecto como de una veladura, que más adelante vamos a ver algo semejante en la fotografía, que de alguna manera bajo esa bandera de los Estados Unidos se esconde una América muy diferente a la imagen que pretende dar al resto del mundo. Y esta parece ser una de las imágenes verdaderas que vivía la sociedad americana de aquellos años. Es una composición muy bien lograda, de alguna manera es, dentro de las fotografías que encontramos en ese trabajo, la que más se aproxima a esas reglas de la composición que aparecieron por allá en los años 20, 30, con autores como Henri Cartier-Bresson, Brassai, etc. Una composición muy interesante. En este caso hay un tranvía y hay unos encuadres naturales, cada uno por sí mismo podría ser una fotografía diferente, pero la potencia de esta imagen es que nos demuestra esa segregación racial en los Estados Unidos. En el tranvía los primeros puestos los ocupan los blancos y al final los negros. Y no solo eso, también la preponderancia del hombre sobre la mujer, después los niños y detrás de los niños blancos, los afroamericanos. El rostro de ese personaje nos da una sensación de agobio, de sufrimiento, muy diferente a esta otra persona que no mira a cámara, sino fuera del encuadre, con un gesto un poco más halagüeño. Pero definitivamente ese rostro es el que se roba todas las miradas y le da a esta imagen una inusitada potencia. En la siguiente también vemos un grupo de personas, en este caso un cruce de un camino en la ciudad de Nueva Orleans. Una de las personas mira con una mirada un poco sospechosa a cámara, y hay un perfil acá de una mujer en un primer plano que se relaciona con este otro hombre aquí en una superposición de alguna manera entre perfiles. Este hombre pareciera estar relacionado con la siguiente fotografía. Se trata de un hombre de una edad avanzada, y en la siguiente foto vemos a una persona con un bastón, alguien de edad avanzada, también en una fotografía que da una sensación de aislamiento y soledad, incluso muy perturbadora bajo esta estructura de una casa. Esos personajes de edad avanzada los vamos a encontrar recurrentemente en el estudio. Aquí de nuevo, otra persona de mayor cantidad de años que estas personas que se están graduando acá, con un gesto de aburrimiento, de desazón quizá, y hartazgo por esa situación que está viviendo en particular, pero que en medio de este trabajo da también un significado especial. De nuevo, una rocola aquí en esta
en esta imagen en donde vemos a un niño afroamericano en esta escena que parece aislado, sin mayor atención de sus cuidadores y pareciera dejado a su suerte. Muy diferente la situación con la siguiente imagen, en la que vemos un niño blanco rodeado de dos personajes, dos mujeres, pudiera ser perfectamente la abuela y la mamá. En esta composición también muy bonita, en vertical, acentuando la importancia del niño, en una composición aquí triangular muy interesante. Este estampado del vestido se va a relacionar un poco con la siguiente imagen, en donde ya vemos nuevamente una situación de soledad en esa persona con estampados en su camisa que está escogiendo en una rocola o gramola algo para su disfrute, para su entretenimiento en medio de su vida. Ese estampado de la camisa va a hacer juego nuevamente con una fotografía siguiente, con el vestido de esta mujer ya en una situación que parece más holgada económicamente que los ejemplos anteriores, con un aire de autosuficiencia, elegancia y riqueza. Parecen personas que van a un concierto de ópera o al ballet o algo semejante, arregladas de esa manera tan especial. Y nuevamente aquí el juego con estas cortinas que dan apariencia también como de una veladura, como veíamos en la bandera americana algunas fotografías atrás, pero en este caso mostrando el verdadero Estados Unidos, una vista desde el hotel en Butte, Montana, un pueblo minero. Acá se ve las chimeneas y las casas bajas, probablemente de personas trabajadoras y que componen el grueso de la población americana que intentaba Robert Frank reflejar en ese trabajo. En contraposición a ese pueblo minero tenemos ya la ostentación de la gran ciudad. Este es el edificio de MetLife en Nueva York y acá una serie de revistas. Podemos ver algunos títulos como Life, algunos westerns, revistas de automóviles, etc. De alguna forma dando un contraste muy importante entre la Norteamérica de la gran parte de la población en contraposición de esta imagen que era quizá una imagen que se mostraba al mundo con mayor frecuencia. Ese nuevamente es un encuadre vertical. Ya hemos visto varios hasta ahora en lo que hemos examinado y vemos a este personaje con una revista con la palabra Awake. Acá nos referencia a Robert Frank que se trata de un testigo de Jehová. Un testigo de Jehová que por su aspecto perfectamente puede tener 70, 80 años y que atendiendo a la fecha de inicio de esta religión bien podría haber estado en ella desde sus inicios cuando era niño. Vemos un grano reventado, probablemente una foto tomada algo subexpuesta y de alguna manera intentando rescatarla, por eso se ve así con ese grano tan importante. La siguiente fotografía, también en vertical, es una fotografía que impresiona tomada furtivamente. Aquí en un bar vemos algunos personajes con sombrero de vaquero y es una llamativa fotografía por
el modo de este encuadre como tan inusual, reflejando pues la vida del americano promedio, que también vive situaciones como esta: campos inmensamente grandes, algunas casas ubicadas a lo lejos y en primer plano este buzón de correos que probablemente le sirva al hogar de estas personas, en contraposición con la siguiente fotografía, en donde vemos a una mujer arrojando unos dados y gastándose el dinero en juego, una de las atracciones que conocemos pues de los Estados Unidos. Dinero difícil de ganar que estas personas deben sudarlo arduamente. Una persona acá al lado de esta dama con un gesto también de aburrimiento notable. Esos fueron dos personajes que recogió Robert Frank durante su ruta, y algunas veces pues intercambiaban el volante para conducir. Se les ve con un gesto muy decidido. Acá lo que parece ser un flare del lente que tenía Robert Frank en la cámara. Y van en esta dirección, y esta dirección juega un poco con un vehículo que encontramos en la fotografía siguiente, que es este de acá, un vehículo en movimiento, en una obturación probablemente un poco baja. Y en primer plano, dos personas notablemente diferentes. ¿Acaso tan diferentes como estas dos personas que recogió en la carretera? Una persona de sombrero, camisa blanca y que se ve muy elegante, en contraposición con ese personaje con una cachucha y un traje con unos diseños inusuales en la corbata y en su camisa. Esta dirección de ese automóvil juega un poco también en la siguiente fotografía, en donde vemos un automóvil cubierto por una lona para protegerse probablemente del sol, en este caso en Long Beach, California. Pero también da el aspecto de una mortaja, y este era, digamos, uno de los giros siniestros que tenía el trabajo, ya que en la siguiente fotografía vemos un hombre también cubierto con una tela que en este caso sirve de mortaja tras un accidente de tránsito que aquí nos lo referencia el propio Robert Frank. Esas autopistas de Estados Unidos, como vemos acá en una fotografía muy contrastada, llevaban a muchos americanos a la muerte. Ese gusto por la velocidad, los automóviles, la gasolina y en general los vehículos de motor. De nuevo, en la siguiente fotografía encontramos la bandera de los Estados Unidos, digamos que rodeada, o a cada lado aparece estos cuadros de estos personajes tan importantes en la política americana, y que de alguna manera marca un nuevo capítulo en la serie de fotografías que vamos a ver. Ese es uno de este es el único autorretrato que hay de Robert Frank, en este caso contra el vidrio de una peluquería, en donde vemos una silla vacía que no han podido ocupar la que ocuparon estos dos personajes en ese momento de la historia americana. Y esa imagen juega también con la siguiente, en donde vemos un personaje de edad avanzada en medio de un patio rodeado de un gran desorden, naturaleza, sentado con una tela que recuerda a la bandera estadounidense, y tras de sí
un auto que está abandonado ahí con signos de desgaste por el sol y el agua en esa situación. Y en este caso vemos a otra persona ocupando una silla, pero en este caso de una motocicleta, con una mirada también inquisitiva hacia la cámara. Es llamativo ese personaje, siempre me ha llamado la atención su parecido al cantante George Michael. Pero de alguna manera se relaciona con esas imágenes que veíamos previamente de ese trabajo. Y llegamos a esta imagen en donde vemos una mesa de billar, de un billar marroquí, con algunos letreros de personajes que aspiran a un cargo público o político. Esa imagen también habla o conversa con la imagen siguiente, donde vemos también unas estructuras como postes, en este caso de gasolina, semejantes a esta, en medio de un paisaje muy desolado, con la palabra save, ahorra, pero también podría traducirse como salvarse. Y después de esta imagen, otro de los elementos que hemos visto recurrente en el trabajo, la gramola o rocola, en este caso en un bar en la ciudad de Nueva York, en donde vemos algunas personas departiendo, y acá en primer plano alguien que parece estarse alejando. Como parecen estarse alejando también estos personajes que vemos acá, custodiando a esta mujer que trabaja como ascensorista en algún lugar de Miami. En la introducción de Jack Kerouac, en la última parte, Kerouac interroga a Frank sobre esa mujer, si conoce su nombre o dónde vive esta ascensorista rodeada por estas sombras que parecen demonios. Muy llamativa esa interpretación de la imagen que hace Kerouac. En la siguiente imagen también hay una sensación de soledad en un restaurante con la presencia de un televisor, una pantalla que juega también con la siguiente fotografía, en donde vemos una pantalla, en este caso en un autocine. De nuevo, la sociedad de consumo y del espectáculo enmarcada aquí en este trabajo de Robert Frank. Y esa imagen nos pasa a una situación o a una imagen o una fotografía completamente diferente. Vemos un personaje afroamericano vestido de blanco con una cruz a orillas del río Mississippi, en un encuadre bastante inusual donde vemos un horizonte caído, que en Robert Frank es algo relativamente común. Y esa cruz se va a repetir en las siguientes fotografías, como vemos acá en esa fotografía de San Francisco, llevando una cruz y mostrándola hacia una gasolinera y el City Hall en la ciudad de Los Ángeles, con un sol que apenas está despuntando en lo que parece ser el amanecer de un nuevo día. Y de nuevo unas cruces en un accidente de tráfico en esta autopista, con una luz que ingresa por acá que pareciera ser una fuga de luz o algún defecto en el revelado, pero que le da a esta imagen una potencia especial. Y de nuevo volvemos a al Estados Unidos de la mayor parte de la población. Esta es una línea de ensamblaje en Detroit, probablemente de automóviles. Vemos personas de todas las razas ensamblando automóviles
que le quitarán la vida a otros americanos y lo que parece ser acá un supervisor. En este lado tenemos en contraposición la convención, probablemente tal vez de algún partido político, en donde vemos acá donde se discute algo, donde quizás se toman las decisiones, este hombre que parece supervisar esta reunión y este personaje de un aspecto siniestro con gafas y tabaco en un estereotipo que de pronto nos hace pensar en alguien relacionado con la mafia o algo semejante, pues repito, con los estereotipos a los que nos tiene acostumbrados precisamente la industria hollywoodense. Esa fotografía es una de las más impactantes del trabajo. En su momento cayó muy mal que Robert Frank publicara una fotografía en un baño público, en este caso en un baño de una estación de tren, en donde vemos una composición de un hombre limpiando los zapatos a ese personaje allí en los orinales, que de alguna manera también se relaciona con toda esta denuncia que hemos venido apreciando en las imágenes de Robert Frank. Y en contraposición a esa fotografía vemos esta en donde se ven unas personas de clase muy acomodada departiendo en un brindis en la ciudad de Nueva York, probablemente personas muy influyentes de la sociedad americana de aquella época, pero que de nuevo no corresponden a la realidad de los Estados Unidos que hemos estado viendo. La realidad de los Estados Unidos es una muy diferente y esa imagen de alguna manera nos hace entrever el difícil camino que tiene la mayoría de los americanos, esas escaleras en ascensión hacia esa estructura de un aspecto un poco lúgubre, y que llamativamente se trata de una escuela de arte. ¿Es acaso el destino de los artistas en una sociedad como la americana un futuro lúgubre? Pero más allá de eso, es interesante también la composición de acá de este círculo, que se relaciona también con la cabeza de esta mujer en la fotografía siguiente. De nuevo un horizonte caído, una mujer que aparece sola en un lugar aislada en este campo, de nuevo una cruz acá y el sol que parece despuntar. Esa soledad se contrapone a la siguiente fotografía en donde vemos ya un grupo nutrido de gente, pero en un funeral. Recordemos una de las fotografías iniciales en donde veíamos a unos personajes afroamericanos en un funeral. Esta fotografía se trata precisamente de ese funeral en el mismo sitio y denota de alguna manera que en la muerte estamos en general rodeados, pero cuando nos sepultan viene la eterna soledad, como en esta imagen siniestra de un cementerio chino que parece muy desolado con esta niebla y este árbol en el fondo muy lúgubre. Aquí vemos un personaje de uniforme, de nuevo la bandera de los Estados Unidos y con un instrumento musical que oculta su cara, su rostro. Y esta imagen juega un poco con la siguiente, en donde vemos una ropa formal y sin la cabeza en este maniquí, pero vemos esta cabeza de este personaje político
aquí a un lado. Y de nuevo jugando con este tema de las cabezas, vemos una pantalla en la cual se ve parte del torso y la cabeza de una mujer en un estudio de televisión. La televisión empezaba a ganar importancia por aquella época en los años 50 en los Estados Unidos. Llegamos luego a esta imagen muy significativa en donde vemos una flecha llevando o de alguna manera direccionando a ese transeúnte que marcha cabizbajo y marcha hacia esta otra fotografía que se trata de un banco. Es una denuncia también sobre lo que tiene que vivir la sociedad americana, un banco quizá al que deba o del que deba obtener un préstamo que deberán pagar los trabajadores durante mucho tiempo para lograr los bienes de consumo típicos de la sociedad americana, como vemos acá en estos ramilletes de flores que nos dice acá como recuerdos para las personas amadas por menos de $1. Y también para los espectáculos, como los espectáculos de rodeo aquí en Nueva York, en este caso de un vaquero liándose un cigarrillo con su sombrero y sus botas allí ubicado a las afueras del Madison Square Garden, o para disfrutar de espectáculos como el cine. Vemos esta imagen muy icónica también de este trabajo y muy llamativa porque lo que nos deja entrever Robert Frank es que la importancia no es tanto de ese personaje que bien puede ser la protagonista de la película, que aparece borrosa o desenfocada en la imagen, sino de las personas que aparecen nítidas detrás. Ellos son la verdadera América, que de pronto aspira a situaciones como esta. Una pareja departiendo en un restaurante con una sensación de autosuficiencia y riqueza que contrasta mucho con la fotografía siguiente, en la que vemos a un hombre probablemente tras una jornada de trabajo comiendo algún menú del día acompañado de una Coca-Cola y no de una botella de champán como los personajes anteriores. Y una situación semejante a la que vivían estos personajes también el grueso de la población americana comiendo en lugares como este, en donde se ve una cafetería atendida por algunas personas afroamericanas y que luce bastante desordenada. Y al final del día lo que queda es el trabajo, la alienación del trabajo, que es otra de las denuncias que hace aquí Robert Frank de la sociedad americana en esa fotografía famosa de una mujer lavando los platos al final de una jornada de trabajo. Esa imagen que me parece a mí muy bien lograda, muy linda por demás, de una pareja en primer plano que se acerca y parecen de origen racial diferente en contraposición a otras personas que se van alejando hacia otro destino. Un destino también de algunas personas como esta que vemos, una pareja afroamericanos alejados de la ciudad, probablemente partiendo en algún lugar, un parque o algo por el estilo, pero que esta imagen da una sensación de lejanía de este centro urbano como desplazados allí. Vemos unos árboles que empiezan a ganar importancia en las siguientes fotografías, en donde vemos un árbol con esos personajes, un niño blanco al lado de estas dos personas, pero una persona de raza afroamericana en un plano tras estas personas blancas, que parece estar vigilada por ese personaje acá, que parece ser de la fuerza policial, de alguna manera insinuando esas tensiones raciales y la opresión policíaca sobre la
gente de raza negra en los Estados Unidos. Esta imagen también relativamente famosa de un hombre en un parque en Cleveland, de nuevo el árbol como un elemento importante en estas composiciones, y nuevamente aquí en donde vemos ya a dos personajes en un primer plano que parecen estar departiendo en alguna tarde cualquiera. De nuevo los árboles en esta fotografía en donde vemos un personaje que parece aislado. Es una de las fotografías que yo encuentro más modernas, por decirlo así, porque es difícil encontrar algún elemento en esa fotografía que nos lleve necesariamente a esa década de los años 50. Pasando, llegamos ya a la parte final del libro, en donde vemos un descapotable con niños afroamericanos dirigiéndose en una dirección muy diferente a la que vienen estos personajes blancos, con una actitud de pronto un poco más adusta o seria en una dirección contraria, de alguna manera demostrando esa oposición que existe en los Estados Unidos. De nuevo, uno de los elementos principales de este trabajo, los vehículos con algunas inscripciones acá como Cristo murió por nuestros pecados y Cristo vino a salvar a los pecadores. ¿Cuáles pecadores? ¿Acaso estos jóvenes que departen en esta tarde junto a estos otros automóviles? Es una insinuación bastante provocativa de Robert Frank. Ya no aquí esa gran variedad de parejas, sino que encontramos estas otras personas también sonriendo, algunas de las pocas sonrisas que encontramos en el trabajo, en un City Hall, quizá algunos recién casados, pero demostrando también la gran soledad en el lugar a pesar de ese posible evento. Otra pareja, en este caso en una motocicleta, que parecen estar arrancando para alejarse y tomar los caminos de los Estados Unidos, para terminar en esta fotografía, en la cual Robert Frank toma una foto a ese Ford de segunda mano que consiguió para hacer el viaje, y aquí vemos a su esposa y a uno de sus hijos. Y bien, esas fueron las 83 fotografías del trabajo de Robert Frank, Los Americanos. Y bueno, espero que hayan disfrutado estas fotografías de Robert Frank en su libro Los Americanos. En los próximos videos quizá traiga alguna nueva cámara para revisar, tal vez haciendo fotos con este Kodak Tri-X 400 que usó también Robert Frank, y por qué no también mostrar algunos otros fotolibros que tengo en mi colección. No solo hablar del aspecto técnico me interesa en este proyecto en el canal, sino eventualmente de cosas creativas, artísticas o incluso filosóficas en la fotografía. Así que nada, los espero en el próximo video. Que estén bien. Hasta luego.